Agregarla en nuestro plato. Observen aquí cómo queda nuestra tarta. Amigos de YouTube, gracias por acompañarnos en este nuevo video donde te voy a enseñar cómo preparar esa deliciosa receta que te estoy mostrando. Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestra deliciosa receta. Para preparar nuestra deliciosa torta de mango fría vamos a estar utilizando un mango. Del mango vamos a necesitar aproximadamente 2 tazas. También vamos a utilizar 325 gramos de leche o nata para montar. Tiene que ser 35% de grasa. Vamos a necesitar un sobre de gelatina sin sabor. Esta es la cantidad, tiene 7 gramos. Vamos a utilizar también aproximadamente una taza y media de jalea o flan de mango. Te voy a dejar aquí arriba cómo preparar una deliciosa jalea de mango. Vamos a necesitar aproximadamente 70 gramos de azúcar blanca y esta plancha de pan esponja o bizcocho esponja. Si ustedes no tienen disponible el bizcocho esponja, pueden utilizar galleta María. Van a utilizar 100 gramos de galleta María y 50 gramos de mantequilla. Pero en este caso voy a estar utilizando esta porque quiero que mi torta esté mucho más esponjosa. Lo primero que vamos a hacer es añadir nuestro sobre de gelatina sin sabor en forma de lluvia en aproximadamente un cuarto taza de agua. Vamos a agregarla completa y la vamos a dejar reposar por aproximadamente 5 minutos hasta que nuestra grenetina se hidrate. Voy a entrarle el dedo para que puedan observar cómo va quedando. Es importante que la grenetina se sumerja por completo. Luego de 5 minutos, entonces vamos a buscar nuestra grenetina. Aquí ya tenemos las 2 tazas de mango pelada y picada. Lo que voy a hacer es triturar un poquito el mango con un cubierto, porque en mi caso me gusta que el mango quede o que mi helado quede con la textura o con trocitos de mango. Vamos a triturar un poquito, no lo vamos a desbaratar todo. En el caso de que usted quiera hacerlo así, lo que puede hacer es agregar el mango a la licuadora o a la procesadora para que estén triturados por completo. Luego de que tengo mi mango con esta consistencia o textura, lo que voy a hacer es que lo voy a llevar a la nevera. Luego de que se haya disuelto nuestra grenetina, vamos a dejarla reposar unos segundos hasta que se refresque un poco. Mientras tanto, vamos a agregarle el azúcar a nuestro mango. No voy a agregar mucho azúcar porque el mango está realmente dulce. Entonces no quiero que mi tarta quede demasiado dulce, ya que también vamos a estar agregándole la jalea de mango. Vamos a mover un poco y vamos entonces a agregar nuestra grenetina. Vamos a moverla e ir añadiendo la grenetina completa. Esto va a ayudar a que nuestra tarta quede con una consistencia mucho más firme. Ahora vamos a buscar la crema para montar que tenemos en la nevera. A continuación vamos a añadir nuestra nata para montar en un bowl. Para obtener un mejor resultado con nuestra nata, llevamos la nata por aproximadamente 1 hora al refrigerador y también el recipiente que estamos utilizando lo llevamos al refrigerador para que así monte mucho más fácil. Ahora vamos a batir hasta montar nuestra nata. Luego de que nuestra crema tenga esta consistencia, que esté un poco espesa, vamos a proceder a agregarle los mangos. Vamos a hacerlo de a poquito y vamos a ir integrando. Vamos a ir integrando poco a poco y agregando los mangos. No lo vamos a agregar de golpe, porque si lo agregamos de golpe lo que va a pasar es que se va a quedar más floja y va a ser un poquito más difícil. Pero mientras vamos moviendo, no sé si pueden observar cómo se está poniendo mucho más espesa. Eso es por la grenetina, y ya que el mango está frío, pues la grenetina espesa mucho más rápido y va a ayudar a darle la consistencia a nuestra tarta como nos gusta. Vamos a mover bien y miren cómo va quedando. Ahora vamos a buscar el pan esponja y el molde que vamos a utilizar
para agregar nuestra tarta. Aquí tengo el molde donde voy a estar agregando la tarta. El pan esponja que estoy utilizando lo preparé en un molde de 22 centímetros, pero el molde que estaré utilizando es un molde desmontable. Y como el molde es más grande, lo que hice fue agregarle un poco de papel film para que así no se me vaya a ir el helado o la tarta por la orilla del espacio que tiene el pan esponja. Ahora voy a empezar a añadir mi helado y miren qué bonito se ve. Vamos a agregar todo y vamos a ir distribuyendo en nuestro molde. Vamos a agregarlo todo. Yo espero que ustedes preparen esta deliciosa receta en casa. Es una receta perfecta para el verano, para compartir con los niños. También es una receta ideal para negocios, porque es una receta económica y de verdad que es súper deliciosa. Luego de que hayamos distribuido bien en todo nuestro molde, vamos a llevar nuestra tarta por aproximadamente 3 o 4 horas al refrigerador. Luego de varias horas en el congelador, nuestra tarta ya está lista. Miren la textura, la consistencia que tiene. Ahora vamos a retirar el aro para apreciar mucho mejor nuestra tarta. En caso de que ustedes no tengan un molde desmontable, lo que van a hacer es utilizar un molde de los normales. En caso de que ustedes no tengan molde desmontable disponible en casa, ustedes van a utilizar un molde normal y le van a agregar un poco de este papel film y le va a funcionar a la perfección para retirar su tarta del molde. Voy a proceder a decorar mi tarta con la jalea de mango. En nuestro canal tenemos cómo preparar una deliciosa jalea de mango, así es que te voy a dejar el link ahí arriba para que vayas a verlo. Voy a proceder con esta espátula a distribuir un poquito y miren qué bonito y qué colorido va quedando nuestra tarta. Esta tarta es perfecta para negocio, para esta temporada de calor. Usted la puede preparar para compartir con sus niños en casa. Es una receta súper fácil y muy deliciosa de preparar. Vamos a dejarla hasta aquí. Ahora vamos a proceder a partir nuestra tarta. Algo que me encanta de esta tarta es que a dejarle los mangos en trocitos, voy a poder probar el mango con la textura suave y mi tarta también con la textura del bizcocho. De verdad que esta es una receta súper deliciosa. Vamos a agarrarla para poder agregarla en nuestro plato. Observen aquí cómo queda nuestra tarta. Vamos a girarla y miren aquí. Yo espero que ustedes preparen esta deliciosa receta en casa.